Más opciones de vacuna, es una textual y Quirós está con nosotros para explicarnos esto y varias cosas más. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Gracias por estar en Especial Domingo, en el pase con Luis Majul en la cornisa. Buenas noches, ministro. Yo quiero ponerle un encuadramiento a la entrevista, porque se habló mucho esta semana de usted como la contrapartida de la docente que grita, que adoctrina, porque es una persona, bueno, que con cierta empatía por lo que dice. Pero lo que usted está diciendo acá en este textual es que tendríamos que haber tenido más vacunas y no las tuvimos. Y yo supongo que usted es muy elegante, pero no las tuvimos porque hubo una decisión política de no tener a la Pfizer en el momento y cuando se necesitaba. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Buenas noches, ¿cómo están todos, Luis? Un gusto estar acá. Bueno, hay dos momentos en el proceso de vacunas que tuvimos dificultades y que lo podríamos haber hecho claramente mejor. El primer momento, como decían recién en el textual, sí, es el momento de elegir cuáles vacunas, ¿no? Decididamente deberíamos haber tenido un espectro más amplio de vacunas, sobre todo, como ya es muy sabido que con el tiempo se pudo resolver el tema de la vacuna de Pfizer. Eso me parece que es un momento bastante claro. Y el segundo momento es el momento de recibir esas vacunas y aplicarlas rápidamente, ¿no? Entonces, me parece que lo importante acá es procurar la mayor cantidad de vacunas posibles. La Argentina tomó, como yo decía allí, la elección de unas vacunas que luego tuvieron serios problemas de producción y no tuvo la amplitud suficiente para tener otras alternativas. El segundo momento, el momento de la aplicación. Y en esos dos momentos es lo que tenemos que trabajar y en donde hubo dificultades, sobre todo en la procuración, en la llegada de las vacunas, como hubo en muchos países, pero acá particularmente llegamos mucho más tarde de lo que esperábamos, ¿no? Incluso que esperaba el propio Gobierno Nacional, que había informado claro, un proceso que luego no se pudo cumplir. ¿Nos podría decir, Quirós, por qué hay un porcentaje de primeras dosis en todo el país? Corríjanme, pero creo que era el 61%. Un porcentaje de segundas dosis del 31% aplicados. ¿Y por qué hay tanta diferencia entre la primera y segunda dosis aplicadas en la ciudad de Buenos Aires y, para tomar otro distrito, en la provincia de Buenos Aires o en Misiones? ¿Por qué? ¿Me lo podría explicar? Bueno, nosotros en la ciudad lo que hicimos es un plan intensivo de vacunación. Como siempre decimos, es vacuna que llega, vacuna que se aplica. Prácticamente tenemos un stock operativo de 1, 2 o a veces 3 días e inmediatamente todo lo que nos llega lo aplicamos. Por eso es que tenemos esas tasas de vacunación. Si vos miras la ciudad de Buenos Aires, los mismos números que acabas de contar, el 71% de los porteños ya tienen la primera dosis y el 43% de los porteños tienen la segunda. Es un número muy significativo. ¿Cuánto la segunda? 43. Es un número muy significativo. Cuando vos lo comparás con países, digamos, a nivel internacional, los valores de la ciudad son significativos. No están entre los 5 o 6 países que más vacunaron, pero inmediatamente detrás de ellos. Y además venimos, Luis, vacunando 1% por día, de manera que nosotros cada día nuevo que pasa tenemos un 1% más de segundas dosis. Eso es muy importante. Pero me podría explicar, yo sé, quiero que usted no se quiere meter en cosas que no tienen que ver con su distrito. ¿Me podría explicar por qué? Discúlpeme, pero sabe que todos los días lo preguntamos y no tenemos la explicación. ¿Por qué? A la Argentina llegaron 50 millones de vacunas, corregime, Hugo, Agustina. Sí, 50 millones de vacunas y recién se aplicaron 40 millones. Claro. Es decir, hay 10 millones, lo repito, no para usted, Quirós, hay 10 millones de vacunas sin aplicar. Algunos dicen en la ladera, donde estén. 10 millones de vacunas sin aplicar. Es altísimo eso. Yo diría, con todo respeto, inconcebible. Bueno, ahí hay que mirar dos momentos de la vacuna, ¿no? El momento de la llegada de la Argentina, el ingreso por aduana y la distribución a las jurisdicciones, que eso siempre aparece como el stock que tiene el Gobierno Nacional, y el segundo es el stock que está distribuido en las provincias. De lo que yo te puedo hablar con toda precisión, Luis, es del stock de la ciudad de Buenos Aires. De lo que el Gobierno Nacional distribuyó en la ciudad, nosotros el 99% de las vacunas ya las aplicamos. Como te decía, prácticamente no tenemos stock. Luego hay que ver jurisdicción por jurisdicción en cuál es el modelo, la logística que tiene, dónde tiene esos stocks, si están en tránsito, si están en alguna ladera. Yo eso no te lo puedo decir porque no es mi jurisdicción. Pero en la ciudad de Buenos Aires lo que te puedo asegurar es que tenemos el 99% de las vacunas que nos dieron aplicadas. Ahora, usted tiene una mirada seguramente internacional, sigue lo que publican otras revistas científicas. ¿Pasa esa diferencia entre vacunas que están en stock
y la aplicación, digo, en otros países, sobre todo con la necesidad de segundas dosis, ¿no? Bueno, en muchos países pasa, pero por un motivo diferente, ¿no? Casi todo el mundo desarrollado tiene más vacunas que lo que las personas quieren vacunarse, es decir, tienen un serio problema en la aceptación, por lo cual pasa algo similar en términos logísticos, el mecanismo o el motivo es bien diferente, ¿no? Bueno, ahora tenemos, en Estados Unidos se aprobó de manera definitiva ya el uso, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer, eso imagino que ayuda en Estados Unidos, va a ayudar aquí también, ¿no? Bueno, en Estados Unidos veremos, en Estados Unidos le está costando muchísimo pasar el 52% de las personas vacunadas porque ahí la vacuna tiene casi como una mirada estado por estado, ¿no? Los estados republicanos son bastante más reacios a aceptar la vacunación, así que veremos cómo progresa. Ahora, la aceptación definitiva en Estados Unidos, hasta que no se dé en nuestro país, no modifica en nada la lógica local. Lo que hay que esperar es que la ANMAT en la Argentina haga el mismo proceso aprobatorio. Ministro, la variante Delta, yo lo oí decir a usted que para ganarla a la variante Delta tenemos que llegar, antes que la circulación sea comunitaria, a un nivel de vacunación del 60-70%. No, digamos, hay dos momentos de las experiencias internacionales, y siempre hay que entender que una experiencia internacional hay que contextualizarla en el lugar, en el momento del año, pero las experiencias internacionales, lo que sabemos es que cuando uno logra el 50% de la población vacunada con 2 dosis, la curva de contagios, la ola por la variante Delta genera un daño muy moderado y las tasas de internación y de fallecidos son bien diferentes. ¿Dónde, ministro? ¿Dónde? Bueno, por ejemplo, Inglaterra. Digamos, podés tomar el ejemplo de Inglaterra. Cuando Inglaterra tuvo la ola de Delta, estaba en esos valores. Ahora está un poquito más alta. Pero, digamos, tenés el ejemplo de Inglaterra, tenés el ejemplo de Israel, que tuvo algún tema con los tiempos de la vacunación, pero hay varios estados americanos que tienen arriba del 50% que han mostrado lo mismo. Y luego algunas pequeñas experiencias, como es, por ejemplo, lo que ha pasado en California, pero hay otros países también que lo han demostrado, que cuando llegan al 70% de las 2 dosis, ya no solamente no hay enfermedad grave y mortal, sino que al virus le cuesta mucho circular por la comunidad y quiebra la curva de contagios ya incluso de las enfermedades más leves, ¿no? Ahora, ministro... Pero, y si me dejan un segundo terminar un concepto, me parece importante para la gente. Claro. Hay que recordar que la variante Delta es cuando circula, lo que protege que, digamos, que la gente sufra el daño, que se interna en terapia intensiva, es la vacunación. Entonces, hay dos objetivos. Primero es evitar que la gente requiera la terapia intensiva, que es lo que estamos buscando en la ciudad, llegando al 50% de los porteños. Dije recién que estamos en el 43% y vamos 1% por día. Y lo segundo, o sea que la semana que viene, entonces la semana que viene estaríamos cerca del 50%. En la medida que recibamos las vacunas que nos faltan, decididamente sí. Tenemos que ver si verdaderamente cómo viene la provisión sobre todo de AstraZeneca, que es una vacuna que hoy estamos necesitando para acompañar a la gente que está esperando su segunda dosis. Pero un poco para cerrar eso, sabemos que si llegamos al 50% ya habremos protegido como para que el daño no sea muy severo, pero luego tendremos que seguir trabajando un mes más para poder llegar a ese 70% que estamos buscando para que ya la ola se disminuya o no pueda circular, ¿no? Ahora, hablando justamente de la variante Delta, digo, ¿podemos decir que los números son reales? Porque lo hablábamos hace un ratito con el doctor Conrado Stoll, los estudios de secuenciación genómica no son muchos. ¿Es real el número actual de circulación? Me parece que ese es un debate que no agrega mucho valor a la situación y te explico por qué. Digamos que ya hay casos de personas que se han contagiado con Delta sin vínculo epidemiológico, ya ha ocurrido. Ahora, la circulación comunitaria en que empiece a contagiar a las personas se va a poner de manifiesto por el aumento de casos. Claro. Y nosotros sabemos que hay algunos casos sin vínculo, pero también sabemos que día a día la curva epidemiológica está en mejoría, es decir, cada día hay menos casos por día. Ahora, ¿es inevitable la tercera ola en 2 semanas o en un mes, doctor, de acuerdo a la información que usted maneja? Bueno, por eso yo te aclaraba recién. Una cosa es que haya contagios y otra cosa que los contagios enfermen a gente grave. Nosotros en la ciudad hemos avanzado muchísimo con la vacunación y si seguimos a este ritmo probablemente podamos lograr evitar que haya enfermos graves. Entonces, cuando vos evitás los enfermos graves ya estás en un escenario muy diferente, porque una cosa es tener un cuadro de un poco de resfrío y otra cosa es tener que internarte en terapia intensiva. Lo que nosotros estamos evitando o intentando evitar es que haya mucha gente que requiera el cuidado crítico de los hospitales, como ya nos ha ocurrido en la anterior ola, ¿no? Ministro, ¿usted está de acuerdo con que se empiece a ver libremente el fútbol o que empiece el turismo interno con mucha más libertad que hoy?
Yo creo que en la medida que vaya avanzando la vacunación a los ritmos que estaba comentando para la ciudad, uno puede ir liberando a lo largo de septiembre y octubre algunas actividades, siempre con protocolo y aforo. Pero acá lo importante, como decíamos, es primero llegar al 50% de la totalidad de la población con 2 dosis y lo segundo llegar al 70%. Cuando uno llega al 70% ya sabe que el grado de actividad, digamos, con algunos cuidados generales se puede liberar muchísimo más, ¿no? ¿Y la tercera dosis, doctor, que la ministra dijo que no hay que hablar todavía y países vecinos ya la están dando? ¿Qué decimos? Bueno, ahí hay que mirar muy bien país por país y las indicaciones que tienen, ¿no? Lo primero que sabemos es que, digamos, solamente, digamos, primero, la oportunidad para discutir eso ahora en la Argentina es un poco anticipado porque naturalmente no tiene sentido discutir una tercera dosis cuando no tiene la segunda dosis todo el mundo que la tiene que tener, ¿no? Ahora, cuando terminemos la segunda dosis, que será seguramente a lo largo de este mes y el mes que viene, de la mayoría de los porteños que se quiera vacunar, entonces es un debate razonable. Hay que mirar muy bien, seleccionar los grupos priorizados, porque probablemente no sea para todo el mundo, no sea necesario, pero sí hay grupos priorizados que tal vez la necesiten en el último trimestre o los primeros ¿Se semestres. podría priorizar alguna vacuna, por ejemplo la Sinopharm, que a veces se habla de que es más necesario que haya una tercera dosis, o sería independiente del tipo de vacuna? Mira, nuestra experiencia en la ciudad es que la Sinopharm con doble dosis tiene un grado de protección muy parecido a las otras vacunas, sobre todo para enfermedad grave y mortal, que vuelvo a insistir, es lo que más cuidamos, ¿no es cierto? Claro. Ahora, hay escenarios, hay situaciones, personas de cierto riesgo que tienen la inmunidad, digamos, con cierto nivel de dificultad o enfermedades autoinmunes, enfermedades oncológicas con quimioterapia, en fin, condiciones que son muy particulares, personas con trasplante de órgano sólido, personas en hemodiálisis, todas esas personas probablemente sean el grupo en los últimos meses del año que primariamente haya que reforzar la inmunidad. Ministro, nos gusta que venga al piso, primero, y ahora le voy a contar por qué, a mí particularmente. La voy a saludar a Sabrina Ahmechet. Sabrina, buenas noches, gracias por estar acá, ¿eh? Hola, buenas noches, Luis, ¿cómo andas? Bueno, y ahora le voy a explicar por qué, porque siempre me gusta sacarlo un poco de la zona de confort, ¿no? Hablamos de COVID, de salud. Primero le quiero preguntar, Fernán, ¿usted es profesor? ¿Dio clases alguna vez? Yo soy profesor universitario desde los 20 años en la Universidad de Buenos Aires durante 25 años. ¿Qué enseña? He enseñado fisiología humana como primer medida, luego medicina clínica, luego salud pública y ahora dirijo una maestría de investigación clínica. Bueno, no fue profe del secundario, ¿no? No, en el secundario no. Pero bueno, igual se va a dar cuenta, sí. ¿Cómo me podría decir, desde el punto de vista pedagógico y del sistema democrático, me podés, por favor, me pones cualquiera de los videos de la docente Laura Radetich, por favor? Elegí el que quieras, cualquiera, es indistinto. ¿Le podemos ponerlo? Ahora. % más de ganancia. Y después lo pasaba a dólar de nuevo y se la llevaba. Se llama bicicleta financiera. Y la bicicleta financiera afecta a esta escuela, afecta a tu vida y me afecta a mi jubilación. ¿Está claro? ¿Y ahora entonces? ¿Ahora qué? Ahora hay que salir de la mierda que dejó. Pero en 4 años arruinó el país. ¿Quién? El gobierno este. ¿Quién arruinó el país en 4 años? ¿Quién? Según vos, el gobierno pasado. ¡Obvio! ¿Y en 37 años que tuvo el peronismo no arruinó el país? ¡No! ¿Qué 37 años? ¿De qué estás hablando? Ya se llevó la historia. El peronismo no tuvo 37 años. Perdón, antes de seguir, la que se va a llevar historia es la profesora de historia, porque efectivamente el peronismo tuvo 37 años, a eso se refería el alumno. La equivocada es ella primero. Yo en el editorial voy a desgranar no solamente la violencia con la que habló, sino la cantidad de errores que cometió, la cantidad de falsedades que dijo. Pero, ministro, quería esta pregunta, ¿qué opina de esto? Yo te diría, remarcaría, hay muchas dimensiones que uno puede debatir sobre lo que hemos visto que ha sido muy penoso, ¿no? Pero la primera que remarcaría es la falta de pensamiento crítico de la docente, ¿no? Si hay algo que un docente nunca puede perder, es el pensamiento crítico y proponer alternativas, miradas diversas, reconocer otras miradas posibles sobre la realidad, porque todos sabemos que la realidad, lo que hacemos los humanos es interpretarla y cada uno tiene derecho a interpretarla de acuerdo a su historia, a su mirada ideológica, a su marco teórico y a su conjunto de ideas. Pero siempre uno sabe, y eso es lo que yo trato de transmitir permanentemente, es que la verdad de uno es la circunstancial, la que se logra desde la historia que uno vivió, y otro puede tener otra, y el docente es quien más tiene que comprender
reconocer esa diversidad de miradas, cuestión que esta docente no lo ha demostrado. Y cuando ¿no? el presidente celebra esto en vez de criticarlo... Bueno, pero déjame la otra dimensión, ¿no? La primera es esa falta de espíritu crítico que todo docente tiene que tener. Y la segunda es ese nivel de uso y abuso de la autoridad que circunstancialmente tiene un docente en un aula, ¿no? Digamos que son dos, yo diría, como una mirada de un docente universitario, las dos cosas que me gustaría remarcar que yo nunca haría son esas dos. Luego uno tiene un montón de observaciones, como decís vos, del contenido real de lo que está diciendo, pero me parece que lo más grave es la falta de capacitación o de capacidad de ser un verdadero docente, ¿no? Y yo agregaría, que más grave todavía, agregaría yo, ya para pedirle la opinión a Sabrina, el presidente Alberto Fernández convalidando esto y diciendo, es una manera brillante de abrir el debate. Sabrina, buenas noches, gracias por venir. Hay dos dimensiones que para mí hay que tener en cuenta, como estamos diciendo. Una, lo que sucedió en ese aula con esa profesora y esos alumnos. Y otra, la felicitación posterior del presidente y que llame a eso un debate. Sobre la primera instancia, yo estoy de acuerdo con lo que decía recién Fernán, a lo que agrego que el aula tiene que ser un lugar de libertad y de aprendizaje. Todos los que somos docentes sabemos que hay una relación asimétrica entre nosotros que damos clases, que calificamos, que tenemos el uso mayoritario de la palabra en el aula y los estudiantes que son examinados por nosotros. Esta profesora no solo casi no permitía que se expresaran sus estudiantes, sino que aparte les gritaba. Ese nivel de maltrato no es aceptable por parte de ningún docente de ningún nivel. Eso es lo primero. Después hablemos de sus errores, de su mirada muy sesgada, de su bajada de línea, de su adoctrinamiento. Pero lo primero y principal, las aulas tienen que ser un lugar de respeto y de libertad y de aprendizaje. Esos tres elementos estuvieron ausentes en estos minutos que vimos nosotros, ¿no? Que nos podemos imaginar que son mucho más que solo unos pocos minutos. Y después la otra cuestión, como decía antes, que el presidente Alberto Fernández dijera que esto era un ejemplo a seguir, que felicitara a la docente, a mí me hizo acordar a cuando Alberto Fernández dijo que su modelo era Formosa, que su modelo era Infran. ¿Por qué? Me parece que ahí hay una línea de continuidad entre el país que le gusta a Alberto Fernández y, en este caso, el país que Juntos por el Cambio quiere representar. ¿Por qué, Sabrina? En primer lugar, porque ambos, tanto lo que nosotros venimos viendo en Formosa hace muchos años como lo que sucedió en ese aula, es un acto de autoritarismo, es un acto de adoctrinamiento, es un lugar, ambos son lugares en donde falta la libertad. Ese es el modelo que dice Alberto Fernández que es propio o el que felicita. Entonces, en ese sentido, me parece que nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando el presidente dice que lo que sucedió ahí fue un debate, yo tengo una idea muy diferente sobre lo que es un debate. Un debate es un intercambio de opiniones. En un debate uno puede llegar a un acuerdo con lo que el otro dice o no, mantener sus opiniones, pero los debates se dan en ámbitos de respeto. Eso no existió adentro de ese aula. Ahí no hubo un debate. Ahí hubo una profesora en actitud amenazante maltratando estudiantes. Ahora, déjame que despidamos al ministro Fernán Quiroz porque tiene cosas que hacer. ¿Puede ser, chicos? Sí, claro. Una última pregunta, ministro, y volvemos por favor al tema de la docente y enseguidita hablamos con Martín Rodríguez Yebra. Una nota hoy escribió, hay mucho ruido en el seno del poder. Alberto, Cristina, dicen que Cristina está muy enojada por cómo justificó a una docente. Bueno, yo diría, Cristina debería estar enojada con ella misma, porque eso, lo que hizo esa docente expresa un poco lo que es ella. Pero, ministro, en la provincia de Buenos Aires, nosotros creemos que hay un vacunatorio paralelo, no un vacunatorio, un sistema de vacunación paralelo. Y que eso tiene que ver con, no solamente la pechera, no solamente con no utilizar los centros de salud de cercanía, ahora lo vamos a mostrar. ¿Usted cree que ese tipo de problemas logísticos y políticos, sea de la provincia de Buenos Aires o de cualquiera, conspira contra la velocidad de la aplicación de las vacunas? Yo le dije del primer día, ¿no? Es muy importante que en la pandemia despejemos los componentes de política partidaria,
porque la pandemia requiere de vincularse con la totalidad de la comunidad, no con la comunidad que está de acuerdo ideológicamente con un partido o con un gobierno. De manera que todo lo que se haga para despejar y ser lo más claramente presentado del gobierno formalmente y menos representando espacios políticos, mejor, y de hecho es como lo hemos hecho en la ciudad, ¿no? Y si me dejas, Luis, solamente un servicio a la comunidad, por supuesto, ministro. Para que la gente sepa, porque están todos esperando su segunda dosis o diferentes personas, comunicarle un poco cómo va a ser estos días, ¿no? El día de mañana, hoy estuvimos vacunando con Sputnik segundo componente, mañana vamos a seguir con 20.000 personas más, vamos a empezar algo mañana y el martes, primer componente de Sputnik para aquellas personas que aún no tuvieron la oportunidad de vacunarse, personas de 18 a 24 años, y luego vamos a continuar a partir del miércoles con segunda dosis de Sinopharm, y el jueves vamos a llamar nuevamente a la segunda dosis de Moderna, a todos esos adolescentes priorizados que habían recibido el primer día, son cerca de 8.000 adolescentes que vamos a estar el jueves vacunándolos a todos ellos, para que cada uno sepa más o menos cuándo le va a tocar. En cuanto vengan los vuelos de AstraZeneca, que es la vacuna que está faltando, inmediatamente vamos a llamar a una cantidad importante de porteños que han cumplido 56 días y todavía no lo hemos podido vacunar. Muy bien. Ministro, una sola cosita personal. Vio que usted lo elogiaban porque no se cortaba el pelo. Ahora está más prolijo, ¿no? Ahora he tenido la oportunidad de prolijarme, por suerte. Bueno, Fabiola tenía varios esteticistas. Lo hicimos reír al ministro. Sí. Bueno. Es que he hecho bastante papelón con el pelo largo por varios lugares. Cuando ve lo de Fabiola, que tenía varios peluqueros y hasta Dylan adiestrador. A mí me parece que es muy importante, yo lo decía el otro día, ¿no? Los gobernantes, los que estamos a cargo de los ministerios, no solamente tenemos que cumplir la normativa por razones morales y éticas, sino sobre todo porque tenemos que experimentar en carne propia lo que significan las normas que imponemos y las dificultades que tiene la sociedad para cumplirlas, de manera que siempre trato, a veces lo puedo hacer mejor, a veces no tanto, pero trato siempre de cumplir esa rajatabla. Ministro, muchísimas gracias. Por favor, un gusto estar con ustedes. Producción, llamemos a Martín Rodríguez Yebra, por favor. Y mientras tanto, me muestran este tuit de la docente Laura, me olvido el apellido. Radetich. Me muestran este tuit para conversar con Sabrina y sumarlo Martín Rodríguez Yebra. Bueno, escribe un tuitero, un tal Pablo. Dice, todos estamos de acuerdo que Alberto Fernández es un... Bueno, ustedes lo están leyendo, ¿no? Sí. Es un y solo lo votamos porque lo dijo la jefa y esta mujer, Laura, que a Feynman lo insultó, a mí me mandó a... porque yo dije que no nos gritaran más, le pedí al presidente que no nos gritaran más, me preguntó si tenía síndrome, bueno, me acusó de tener TEA, ¿no? Sí. Trastorno del espectro autista. Un poquitito sacada la mujer, ¿no? Sí, aparte como si fuese un insulto, ¿no? También sí, claro, no. María Julia Olivana, a quien le mandamos un beso grande, lo destacó eso, ¿no? Sí, dice Laura, pero antes que vuelva, Macri, prefiero a Alberto Fernández. Es bolú, pero no nos mata. Sabrina. Está claro que si uno se pone a ver sus dichos y volvemos a ver los videos una y otra vez, es una persona que está fuera de sí, que está haciendo una militancia activa. También yo quiero igual diferenciar lo que ella puede haber dicho. Sabrina, discúlpame que te interrumpa. Yo no creo que sea solamente ella, ¿eh? Yo te lo digo con sinceridad. Yo he escuchado a muchos docentes y a muchos docentes vinculados con el sindicato de Baradel y otros sindicatos de la ciudad hablar en estos términos y con este tono, ¿eh? No me parece que sea una paracaidista que cayó en un aula de La Matanza, ¿eh? Estoy absolutamente de acuerdo con vos, Luis, y por eso me parece que también es importante hablar, como decía antes, del primer aspecto, sobre lo que pasa en las escuelas. Y cuál es la idea que tenemos, La Matanza es un ejemplo, pero en tantos otros lugares sobre lo que pasa dentro de las escuelas. Después de un año y meses de escuelas cerradas, la imagen que nosotros tenemos de un aula en la provincia de Buenos Aires es esta de adoctrinamiento. Entonces me parece que ahí hay cuestiones claras sobre las cuales nosotros tenemos que avanzar. Lo primero es que terminen de volver a las aulas todos los chicos que hoy no están allí, ¿no? Hay más de 1 millón de chicos que todavía no van a las escuelas. Cuando digo todavía, desde marzo del 2019 no pisan sus escuelas. Por otro lado, hay una serie de políticas que hay que tener en cuenta
importa de acá en más, a medida de que los chicos vuelvan a la escuela, que recuperen los días perdidos, que por otro lado tengan acompañamiento en las diferentes trayectorias que así lo requieren, porque muchísimos chicos, tanto en lo pedagógico como en lo emocional, están afectados todavía al día de hoy por lo que sucedió durante todo el año pasado y estos meses del 2021. Hay que volver a considerar a la escuela como un lugar de aprendizaje. Más allá de esta profesora, que yo coincido con vos, no es un caso particular, es una mirada sobre lo que tiene que ser la educación, que tiene Baradel, que tienen los gremios, que tienen los... También ahí hay que tener una conversación muy honesta en la Argentina sobre el papel de los gremios en la educación, porque los gremios en la educación están metidos en muchísimas decisiones que tienen que ver con lo pedagógico, cuando como gremios lo que están haciendo es defendiendo los derechos laborales de los docentes. Y me parece que ahí tienen un lugar legítimo, pero definitivamente no lo tienen a la hora de opinar si una docente que hizo lo que hizo esta profesora y tantos otros que simplemente no fueron filmados tienen que seguir adentro de un aula o no. Gracias. Entonces, sí. No, termina, discúlpame. Esa es una discusión que nosotros tenemos que dar en el futuro. Cómo se tienen que construir los contenidos pedagógicos y qué papel tienen que tener los representantes laborales de los maestros y los profesores en esas definiciones. Muy bien. Sabrina, muy agradecido por haber venido hoy, ¿eh? Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Yo les puedo pedir a Agustina y Hugo